que, bueno, en la primera clase yo les di un concepto, yo les dije, si pudiéramos resumir toda la materia en una palabra, esa sería equilibrio. Pero prácticamente toda la materia consiste en saber cómo es que se equilibran las cosas. Veamos lo siguiente, fíjense en este concepto. Supóngase que tenemos un objeto, cualquiera, un marcador, una silla, una persona, cualquiera. ¿Qué va a pasar si a este objeto yo le aplico una fuerza que está en dirección hacia abajo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese objeto si le aplicamos una fuerza? A ver, primero, ¿qué creen que va a pasar? A ver, imagínense que esta línea fuera mi brazo. ¿Qué pasa si le aplico una fuerza hacia abajo? Se va a desplazar. Así fíjense que esta fuerza se va a desplazar. O sea, fíjense que esta línea, en este caso, esta línea, debido a la fuerza, se está desplazando hacia abajo, ya que en esa misma dirección está yendo la fuerza. ¿Qué pasaría entonces si el mismo objeto, o sea, la misma línea, le aplicamos una fuerza, pero esta vez hacia la derecha? ¿Qué va a pasar? Se va a desplazar, pero ¿hacia dónde ahora? Hacia la derecha, ¿no? De forma horizontal, muy bien. Se va a desplazar, correcto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta misma línea le apliquemos un giro? Fíjense, cuando le aplique yo un momento, ¿dónde? No importa, pero que esté aplicado sobre esta línea. ¿Qué va a ocurrir con la línea? Va a girar, ¿no? Correcto, o sea, esto de aquí se va a desplazar y esto también, dando así el siguiente movimiento, un desplazamiento. Pero fíjense que hay una relación directa con lo que serían las fuerzas. En este caso vamos a llamarlo, en vez de fuerza, vamos a llamarlo una vez por todas acciones, y los desplazamientos. Fíjense que dependiendo del tipo de fuerza o momento que tengamos, va a incidir directamente en la forma en la cual el objeto se empieza a mover. Ahora, nosotros en ingeniería civil, o al menos la mayoría de las estructuras, no creamos estructuras que se muevan. ¿O acaso ustedes han visto un edificio o un puente o un canal que se esté moviendo? Bueno, no debería, ¿no? Pero ¿de qué hay? Nunca falta, digamos, al gurú, digamos, que hace mal su trabajo, porque empieza a moverse su edificio. Pero lo correcto es que no se mueva, queremos que sea estático. Así. Eso mismo es lo que pasa acá. No quiero que ocurra ninguno de estos tres movimientos. Ahí es donde actúan las reacciones. Entonces, ahora pregunto, ¿qué creen que va a pasar si esta misma situación que tenemos acá le está llegando una fuerza F, una acción, pero aquí abajo está ocurriendo la misma fuerza, pero en sentido contrario y con la misma intensidad? Y esto vamos a llamarlo reacción. ¿Qué va a pasar ahí? Se equilibra, ¿no? Porque en un principio de la estática que me decía lo siguiente, me decía que cuando tengo yo dos fuerzas que tienen la misma dirección, misma intensidad, pero sentido contrario, ¿qué es lo que ocurría? Se anulaban, ¿no? ¿Y esto cómo lo llamamos? ¿Sistema de fuerzas? Nulo, ¿no? Correcto, esto se anulaba. Exactamente lo mismo va a pasar acá, fíjense. Nuevamente, la línea le está llegando una fuerza horizontal, una acción, perdón, pero ahora le está llegando una reacción, misma intensidad, misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Se van a cancelar. Y nuevamente, aquí abajo el mismo concepto aplica para todos. Tenemos acá un momento, este momento va a hacer que el objeto gire, pero va a haber acá una reacción también de momento, con sentido contrario. Fíjense que la dinámica es la misma, en este caso, mismo momento, o sea, misma intensidad, este es un momento de reacción, misma intensidad, valen lo mismo, están aplicados en el mismo punto, pero son sentido contrario. O sea, esto acá viene a ser su opuesto. Y exactamente como la fuerza, cuando hay un opuesto se anulan, también va a pasar lo mismo acá, se van a cancelar. ¿De acuerdo? Pero pregunto, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Se han movido acaso estas líneas cuando ocurrió esto? No, ¿ve? Veanlo de esta forma. Esta botella, por ejemplo, le aplico una fuerza horizontal, ya, se va a mover. Pero ¿qué pasa si le aplico la misma fuerza en sentido contrario? ¿Se mueve o no se mueve?
No, ¿ves? Lo mismo pasa acá. Cuando aparece la reacción, se equilibra con el otro, y mucho ojo con esa palabra, se equilibra y al final no produce ningún movimiento en ninguno de los tres casos. Eso es lo que queremos hacer nosotros. ¿Ya? No queremos que ocurra ninguno de estos desplazamientos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a garantizar esto? Fíjense. Pregunto entonces, aquí ya surgen estas tres ecuaciones y estas ecuaciones lo van a ver hasta el final de la carrera. Dice lo siguiente, son las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Entonces decimos lo siguiente, para que este sistema esté en equilibrio, o sea, para que no se mueva verticalmente, toda la fuerza, o sea, al yo sumar todas las fuerzas verticales, ¿cuánto me tiene que dar para que eso esté en equilibrio, que no se mueva verticalmente? Cero, ¿no? Correcto. Entre todas las fuerzas se tienen que cancelar entre sí y al final no tiene que quedar ninguna fuerza vertical. Esa de ahí viene a ser una ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas verticales igual a cero. Acá, la misma dinámica. Todas las fuerzas horizontales, por aquí ven que solamente hay dos, pero obviamente no van a haber dos en la vida real, van a haber altísimas. Pero la idea es que entre todas las fuerzas horizontales me den cero, para que así yo pueda decir, ah, esto no se va a mover horizontalmente. Y lo mismo acá, solo que aquí en vez de fuerzas hay momentos. ¿De acuerdo? Esta es la dinámica. No quiero que haya fuerzas verticales, quiero, o mejor dicho, yo quiero que entre todas las fuerzas verticales se cancelen. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se quede aquí una fuerza, así sea pequeña, que me haya quedado una fuerza que está sobrando por aquí? ¿Qué va a ocurrir? Se va a mover hacia arriba, ¿no? Correcto, queremos que entre todas las fuerzas se anulen y no me quede ninguna. Y así es, no se va a mover. No se va a mover de manera vertical, no se va a mover de manera horizontal y no va a girar. ¿De acuerdo? Ahora, uno puede asumir cualquiera de estas convenciones, pero mayormente se hace lo siguiente. Porque fíjense que hay fuerzas que van hacia arriba y hacia abajo. Para diferenciarlas, se asume que las fuerzas que van hacia arriba son los positivos. En las horizontales, para diferenciarlas, se asume que las que van a la derecha son las positivas. Y en los momentos es un poco más curioso porque van a ver que en algunos libros dicen que el horario es el positivo, mientras que en otros dicen que el antihorario es el positivo. Tiene su explicación cada uno de ellos. Tiene su explicación. ¿Por qué es que hay algunos que dicen que el antihorario es positivo y por qué otros dicen que el horario es positivo? Tiene su explicación. La explicación de por qué el horario es positivo lo van a ver en ISO 2. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, porque un momento positivo hace que un elemento se deforme de esta forma. ¿Ya? Se deforme de esta forma. Van a ver que cuando se deforma así, el esfuerzo de momento también es así, y cuando el esfuerzo de momento va hacia abajo se hace positivo. Pero cuando van a ver ustedes de que no, el antihorario era el positivo. Pero primero, ¿saben lo que es horario antihorario? Sí, no, entonces perfecto. Ahora, igual, no me quiero meter mucho en eso porque eso concierne otra materia, pero les digo de que en hiperestática es que van a ver que el antihorario había sido el positivo. Y realmente el antihorario sí es el positivo. Es por esto. A ver, aquí hay un eje X, el eje, bueno, ustedes ahorita le dicen eje X, eje Y, ¿no? Y este acá le dicen el eje Z. Bueno, al menos eso es lo que han visto ustedes en la materia de, bueno, en el cálculo 2 lo ven así, ¿no? En cálculo 2, aquí le llaman, a este le llaman el eje Y, a este le llaman el X y al Z le dicen hacia arriba, ¿no? No importa, pueden verlo de una forma o de la otra, no importa. Pero mayormente ustedes lo van a ver así, en la mayoría de las estructuras es así. ¿Ya? Se lo toma de esta forma, al Y se lo toma como el vertical. Ahora, ¿por qué es que el antihorario realmente había sido positivo? A ver, un momento se lo puede expresar de dos formas. Como un giro, como ustedes seguramente están acostumbrados a verlo, al momento de esta forma, pero también se lo puede expresar como un vector. Para expresarlo como un vector, aplico la regla de la mano derecha. Fíjense,
el momento va de esta forma. Entonces fíjense que mi pulgar está saliendo, fíjense, esto lo estoy viendo en 3 dimensiones, pero si lo quiero ver de frente, se vería así. Aquí está y aquí viene el momento horario. Entonces, si yo aplico la regla de la mano derecha, fíjense que esto, mi pulgar, se está saliendo. Es decir, aquí aparece una flecha, pero para diferenciarla con la otra, al momento se lo dibuja de esta forma. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, es por esto que realmente el antihorario es el positivo. Es por lo siguiente. Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, van a ver que el positivo es cuando sale. ¿Y cuál es el que sale? ¿El horario o el antihorario de la pizarra, del plano? El antihorario, ¿no? El antihorario es el que sale. Por eso que aquí recién van a ver que no, el positivo realmente había sido el antihorario. Pero hasta que llegan a eso, ISO 1, ISO 2, RESI 1, RESI 2, hasta incluso en matricial, van a asumir que el horario es el positivo. Recién en hiper es que van a ver que no, había sido el revés. Pero hasta que lleguemos a eso, vamos a asumirlo nomás como horario. Pero en realidad van a ver que es más cómodo asumirlo el horario. Es más cómodo. Al menos para cuando ustedes en ISO 2 vean diagramas, ahí va a ser mucho más cómodo trabajarlo así como horario. Es más fácil. Bien, entonces hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Cuestiones de equilibrio es hasta incluso venimos a decir que es intuición. Así juega mucho la intuición acá. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos este concepto que es muy importante, que va relacionado con esto. Los grados de libertad. Grados de libertad. ¿Qué entienden ustedes por grados de libertad? Si ustedes escuchan la palabra, no necesariamente dice grados de libertad, ¿qué se les puede venir a la cabeza? A ver, libertad, ¿qué entienden por libertad? Que es libre, ¿no? Que tiene la decisión, que puede hacerlo. Fíjense en esto. Esa misma línea, ¿qué puede hacer? Puede moverse hacia la derecha o puede ir a la izquierda. O sea, puede tener un desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal. ¿Qué más? Esta línea, ¿qué más puede hacer esta línea? ¿Puede ir hacia dónde? ¿Puede irse a la derecha? No necesariamente, también puede ir a la izquierda. También puede irse acá. ¿Qué más puede hacer esta línea? ¿Qué otro movimiento puede realizar? Vertical. Vertical, ¿no? Puede irse hacia arriba o hacia abajo. Puede irse arriba o abajo. Bueno, hacia arriba o hacia abajo, es decir, un desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué hemos visto? ¿Qué más puede hacer esta línea? Puede girar, correcto. Puede girar. Puede girar así respecto de este punto, puede girar respecto de este punto, de varias formas, pero puede girar. Es decir, estamos hablando de un desplazamiento rotacional. Está rotando. Desplazamiento rotacional. O sea, como pueden ver, hay 3 posibles movimientos. Y los 3 yo tengo que impedirlos, no tengo que impedir que ocurra ninguno de ellos. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿Cuántos grados de libertad ustedes ven acá que puede hacer? ¿Cuántos posibles movimientos tiene? 3, ¿no? Correcto. Es por eso que se dice que en el plano, y ahorita van a ver por qué solo en el plano, hay 3 grados de libertad. Grados de libertad. Los 3 los están viendo. Puede irse a la derecha, izquierda, arriba, abajo o puede girar. Entonces, quédense bien
bien en la cabeza ese concepto. En el plano, ojo, en el plano, le digo plano, no es necesariamente a esto, sino de que plano, en cálculo y en álgebra, ¿qué le llamamos plano? ¿Se acuerdan? A un sistema cartesiano, es decir, un sistema de dos ejes, ¿no? Un sistema de dos ejes. Sistema de dos ejes. O sea, como pueden ver, hay qué cosa, un eje X y un eje Y. Puede ser en X, en Y o puede girar. Ahora, esto de acá también, esto de acá igual, recién hasta hiperestática van a ver lo que dicen estructuras en 3 dimensiones, pero ya con esta idea en mente ya van a poder entenderle mejor a esto. Fíjense. En el espacio, ¿no? Cuando digo espacio me refiero a un sistema de 3 dimensiones. Es un sistema de dos ejes, un sistema en 2 dimensiones. De 2 dimensiones. Sistema bidimensional. Entonces, en un sistema en 3 dimensiones, pregunto nosotros como personas, ¿en qué sistema estamos? ¿En 2 o en 3 dimensiones? 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ahí pongámonos a pensar. En 3 dimensiones, ¿cuántos grados de libertad existen? Vamos a ver. En un sistema en 3 dimensiones, ¿cuántos grados de libertad existen? Veamos lo siguiente. Estos de acá son desplazamiento horizontal y vertical. Estos de acá vienen a ser, si quisiéramos englobarlo, desplazamientos translacionales. Desplazamientos translacionales. ¿Por qué translacional? A ver, la Tierra, bueno, en realidad la Tierra tiene 6 movimientos, pero ¿cuáles son los 2 principales que vemos en el colegio? Correcto, el desplazamiento rotacional, el que gira sobre su propio eje, y el otro el translacional, ¿no? El que tarda 365 y pico días para dar una vuelta completa. Entonces, translacional porque cambia de posición, ¿no? Cambia de posición. Y rotacional porque gira respecto de su propio eje. Entonces, esto es lo mismo. Son desplazamientos translacionales porque cambian de posición. El rotacional no cambia de posición como tal, o sea, no. Esta coordenada sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que esto gira nada más. Ahora, veamos ahora, entendamos por qué es que, vamos a ver cuántos grados de libertad hay en el espacio en 3 dimensiones, en un sistema espacial. Es decir, en 3 dimensiones. Y ustedes mismos lo van a ver que no es charla mía. 3 dimensiones. Veamos. Este objeto, me gusta más una estuche que es más visible. ¿Alguien tiene una estuche así que sea bien visible? Fíjense en esto. Ustedes mismos van a ver cuántos movimientos hay. Fíjense en esto. La estuchera, pregunto, ¿puede trasladarse en X? Sí, no puede derecha, pero puede ir hacia su derecha o hacia su izquierda. Puede trasladarse en Y, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Puede trasladarse en Z, bueno, aquí en Z se ve así, pero en Z sería de esta forma, ¿no? Sale o entra. Entonces, ¿hasta ahí cuántos grados de libertad ven ustedes? 3, ¿no? Fíjense. Desplazamientos. Sería aquí desplazamientos translacionales. Vemos que hay en X, en Y, en Z. Hasta ahí ven que hay 3. Ahora veamos qué pasa. Fíjense que hasta acá ya hemos abordado los translacionales, pero nos faltan ver los rotacionales.
desplazamientos rotacionales. Bien, ahora pregunto, fíjense, este mismo estuche puede girar. Fíjense, este estuche, si gira respecto de X, lo hace de esta forma. Fíjense, aquí está el eje X. Como ven, aquí el objeto está girando respecto de X, ¿no? Fíjense, así está girando respecto de X. Pero fíjense, hay una rotación en X. En X. Está girando respecto de X. Ahora pregunto, ¿cómo sería si este estuche gira respecto de Y? Va a venir de esta forma, ¿no? Fíjense, gira respecto de Y. Entonces, fíjense que en Y también puede girar. En Y. Y finalmente, fíjense, hemos visto en X gira así. En Y gira así. Y en Z también puede girar respecto de Z. Sí, ¿no? Solamente que giraría así. Entonces, como pueden ver, en el espacio hay tres movimientos, en X, en Y y en Z, y los rotacionales también, ya que también hay rotación en X, en Y y en Z. Desplazamiento en X sería así, ¿no? Desplazamiento en Y sería así. Desplazamiento en Z sería así. Rotación en X sería de esta forma, ¿no? Rotación en Y sería de esta forma. Rotación en Z sería de esta forma. Entonces, como ven, también en el espacio hay rotaciones, solo que hay tres. Dándonos así en total, ¿cuántos grados de libertad hay entonces en el espacio? 6. 6, ¿no? Entonces van a ver ustedes que cuando hagan estructuras en 3 dimensiones, si su sistema es isostático, van a ver que en el espacio tienen que calcular 6 reacciones. Espacio. Ahora, ya van a ver por qué me refiero, por qué digo 6 reacciones. Hay una relación directa entre los grados de libertad y el número de reacciones. 6 grados de libertad. Ahora, ya les hice un adelanto, se me escapó. Fíjense en esto. Como hay 3 grados de libertad y dijimos que no queremos que se mueva ni uno, entonces, para que no haya ninguno de los grados de libertad, yo tengo que aplicarle 3 reacciones. Habíamos visto que las reacciones no son más que fuerzas que se oponen a las acciones para que así no haya ningún desplazamiento. En otras palabras, si yo veo que tengo 3 grados de libertad, pues tengo que colocarle 3 reacciones. Así para que cada una de las reacciones ataque directamente a la acción que lo hace desplazarse. Y así de esa forma no va a ocurrir ningún movimiento. ¿De acuerdo? Esa es la dinámica que ocurre en reacciones, esa es la idea. Calcular cuánto sería esa fuerza tal que haga que se equilibre, o sea, que no produzca ningún desplazamiento, que todas las fuerzas se cancelen entre sí. Y para eso vamos a aplicar las 3 ecuaciones de equilibrio.